Muy amable, gracias por haberme invitado. Pues les vengo a compartir la ponencia, un inicio temporal, breve comentario del Tratado de Santo Tomás y las propuestas de Vilenkin acerca de la eternidad del mundo. Muy bien, vamos a ver un vistazo general de todo lo que vamos a estar viendo durante esta ponencia. Primero que nada vamos a ver un pequeño contexto dialéctico histórico acerca de en qué momento de la historia y en cuál era el contexto filosófico que se estaba gestando en aquel momento en el que Santo Tomás publica su opúsculo filosófico De Aeternitate Mundi contra Murmurantes. Después vamos a hacer un breve comentario a las partes que considero yo más importantes del opúsculo. Posteriormente haremos algunas consideraciones más actuales, volteando a ver qué es lo que nos quiere decir la física moderna, y vamos a dejar al final una sección de preguntas y respuestas en la cual pues yo estaré esperando responder sus preguntas. Las preguntas las podrán hacer abriendo el micrófono o desde el chat de Zoom. Así que bueno, pues primero que nada quiero comentar de que el opúsculo de Santo Tomás, pese a que son apenas unas 6 páginas, nos daría para muchísimo tiempo para estar comentando si quisiéramos observar absolutamente todo lo que él nos quisiera, lo que él comenta ahí. Así de que este comentario que vamos a hacer va a ser algo más bien un poco rápido. Y vamos a concentrarnos en lo más importante del opúsculo, que son los argumentos de razón y no tanto los de autoridad y otras cuestiones que, bueno, podrán ustedes encontrar leyendo el opúsculo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a ver, primero que nada, no se puede entender a Santo Tomás, o al menos no podemos entenderlo por completo, si no atendemos al contexto dialéctico e histórico en el que se está desarrollando la disputa, la discusión. Este opúsculo se escribe alrededor de 1270, durante la madurez de Santo Tomás. Ya es maduro en su vida y también ya tiene una carrera muy forjada como teólogo. En aquel tiempo, la temporalidad del mundo, es decir, que el universo había tenido un comienzo temporal, era enseñada tanto por las escrituras, en el Génesis, y confirmada por el Concilio Lateranense IV en su decreto Firmiter. Entonces, esto de aquí era magisterio de la iglesia, era magisterio infalible, por lo tanto se consideraba, y se sigue considerando, como dogma de la iglesia católica, una verdad revelada por Dios, la cual debe ser creída y debe ser sustentada con ciertas pruebas o racionalmente. Tenemos entonces de que a partir del siglo XI comienzan a conocerse en Europa, por virtud de los traductores de aquel tiempo, los libros de Aristóteles, y se comienzan a traducir también las obras y los comentarios de los filósofos griegos provenientes de los árabes y los judíos. Empiezan a hacerse conocidos dentro de la cristiandad a Aristóteles, Averroes, Avicena, Maimónides y demás filósofos que no eran católicos, que sostenían muchas veces ideas contrarias a la fe católica, pero que pues era interesante conocerlos. Y pues a día de hoy pues el diálogo filosófico es eso, es estar en constante contacto con ideas que no son propias, con ideas que muy probablemente van en contra de lo que yo pienso y lo que yo creo, pero pues es el diálogo para acercarnos hacia la verdad. Cuando la filosofía de Aristóteles comienza a hacerse conocida, empieza a asombrar a los intelectuales. La filosofía de Aristóteles, tan lógica, tan racional, se sigue necesariamente de los principios lógicos, asombraba a tanto teólogos, a filósofos, a las personas que la estudiaban. Se les hacía lo máximo, se les hacía el culmen de la filosofía en aquel tiempo. Y nadie veía cómo la podrían desvirtuar, nadie veía cómo podrías atacar a Aristóteles. Aristóteles había establecido en aquel tiempo, y sigue siéndolo a día de hoy, como una autoridad dentro de filosofía. Lo que dijera Aristóteles, tienes que tomarlo en cuenta, y tienes que exponer, y bueno, si Aristóteles tiene una opinión, es un peso tremendo para la balanza, para esa opinión, en el caso de la verdad. Entonces, había un problema con la filosofía de Aristóteles, y era que Aristóteles sostenía la eternidad del mundo. En otras palabras, iba contra el concilio, iba contra las Sagradas Escrituras, y por consiguiente iba contra la Iglesia Católica, iba contra los dogmas católicos. Entonces, esto de aquí ya era un punto tremendo, era algo exageradamente dramático para la cristiandad, para el catolicismo. Aristóteles estaba contra los dogmas de la iglesia, Aristóteles estaba contra la doctrina de Dios. Y aquí es donde tenemos la primera reacción, o bueno, una de las reacciones más importantes de aquel tiempo, que es que la escuela franciscana se convirtió en uno de los principales batalladores contra la doctrina aristotélica. Y el campeón de aquel tiempo, como no podía ser de otro modo,
era San Buenaventura, el buen amigo de Santo Tomás que todo el mundo conoce. Era el campeón de los franciscanos que atacaba y defendía la temporalidad del mundo mediante argumentos filosóficos, que vamos a ir analizando junto con Santo Tomás conforme vayamos avanzando en la ponencia. Muy bien, a ver. Entonces, Santo Tomás desde el inicio fija su posición. No hay pruebas concluyentes para ninguno de los dos lados. Los que dicen que el mundo ha sido eterno, Aristóteles y numerosos comentaristas Aristóteles, así como los que dicen que el mundo tiene un inicio temporal, los dos no tienen pruebas concluyentes. Santo Tomás lo pone de inicio en la mesa. Ni Aristóteles ni San Buenaventura. Ninguno de los dos tiene argumentos que sean concluyentes para demostrar el punto que quieren demostrar ambos. La temporalidad del mundo, por consiguiente, se conoce como verdadera por la fe. Y esto es algo interesante en Santo Tomás. Santo Tomás afirma que la temporalidad del mundo, al igual que la Trinidad, por ejemplo, es un artículo meramente de fe. No podemos saber, no hay un argumento filosófico racional o un argumento científico que nos pueda demostrar con una certeza del 100% que el mundo tuvo un inicio temporal. Pero esto no es todo. En aquellos tiempos las disputas empezaron a acalorarse, empezaron a aumentar, empezaron a tomar fuerza, y ahí es donde Santo Tomás decide intervenir y publica el opúsculo que el día de hoy vamos a estar leyendo, que es acerca de la eternidad del mundo contra los que murmuran o contra los murmurantes. En este opúsculo, Santo Tomás, como vamos a ver, defiende la idea de que no es irracional proponer que el mundo ha sido eterno, pero tampoco ninguno de los dos bandos tienen argumentos sólidos para poder defender su postura. Entonces, con esta postura que Santo Tomás está adoptando, se pone en la mira de los dos bandos. Por un lado, la escuela franciscana empieza a serle sumamente hostil, al grado de que los franciscanos no recataban en citar al autor por el nombre. Si ellos iban a citar a una idea de Aquino, iban a citar directamente a Santo Tomás. Santo Tomás dice que el mundo, la temporalidad del mundo es conocida solamente por la fe. Y esto empieza a ser un revuelo tremendo. Esto empieza a ser una disputa tremenda porque Santo Tomás se pone en medio de fuego cruzado. Y no es ni para, no se pone ni de un lado ni de otro. Él se pone en el centro, recibe los ataques de los dos bandos. Y podemos observar también de que la escuela dominica de Oxford también se proclama contra Santo Tomás, los mismos dominicos, sus hermanos de orden de Inglaterra, de la escuela de Oxford, se proclaman en contra de las tesis tomistas y en contra de las ideas que Santo Tomás estaba tomando de Aristóteles en aquel tiempo. Por otro lado, otros dominicos también en aquel tiempo salen a la defensa del hermano Santo Tomás de la orden. Y por último, un poco para terminar con este contexto, Santo Tomás para el final de su vida, corría el riesgo de ser condenado por la Universidad de París. Ser condenado por la Universidad de París en aquel entonces era prácticamente que tu doctrina fuera tachada de herejía. Por esta razón, San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás y aquel quien lo había inducido a estudiar a Aristóteles, emprende, ya anciano, un último viaje a París para defender a su discípulo. Y posteriormente, ya con la canonización de Santo Tomás, las disputas y la controversia acerca de la doctrina tomista se esclarecen y deja a Santo Tomás de ser un referente pues, de cristiano heterodoxo, si lo queríamos llamar de esa manera. Entonces, esto de aquí, y con lo que nos tenemos que quedar, es que no tenemos que proponer esto como una mera disputa entre escuelas filosóficas. Esto no era simplemente una discusión entre ideas diferentes, como podría ser una discusión entre distintas opiniones teológicas. Esto era una discusión que atacaba al mero corazón del cristianismo. Y J.K. Chesterton, en su libro El hombre eterno, la segunda parte, el último capítulo, las 5 muertes de la fe, lo expone de una manera magistral, tremenda. Él dice que en aquel tiempo, cuando estaban las disputas acerca de la eternidad del mundo, se temía, los teólogos de aquel tiempo temían que Averroes fuera más racional que San Anselmo. En aquel tiempo la filosofía de Aristóteles era lo máximo, la cumbre de la filosofía. Y por esa razón, todos los teólogos veían en Aristóteles a alguien muy respetado, sí, muchas de sus ideas eran buenas,
El problema era la eternidad del mundo. Si era verdad que Aristóteles había demostrado que el mundo era eterno, por consiguiente, según proclama San Buenaventura en sus discursos cuaresmales de 1267, por consiguiente, la escritura, la muerte de Jesucristo y toda la Iglesia Católica, el cristianismo y demás, serían falsa doctrina. Entonces, esto no era simplemente una disputa entre escuelas filosóficas. Esto era una disputa donde se jugaba la misma veracidad del cristianismo, la misma veracidad de la Iglesia Católica. Por esa razón, en esos mismos discursos, San Buenaventura menciona que durante su juventud, cuando estaba estudiando Aristóteles, cuando todavía era un estudiante, su corazón se acelera, su corazón se aceleró al descubrir que Aristóteles defendía la eternidad del mundo. ¿Cómo debemos de entender esto? Lo debemos de entender como dice el mismo Chesterton nos expresa en el mismo capítulo del libro que ya les mencionaba. Las autoridades no se alarman tanto, los corazones no comienzan a correr tanto, sino cuando saben que la causa ya está perdida. Y es tremendo como el contexto filosófico y dialéctico histórico en el que nos estamos poniendo. Los teólogos estaban batallando contra Aristóteles porque se les estaba viniendo toda la doctrina encima. Si las conclusiones de Aristóteles, que parecían tan racionales y tan lógicas, eran verdaderas, entonces lo que decía San Buenaventura de que la Iglesia Católica y todo lo que se había desarrollado para el siglo XI era falso, démonos cuenta de lo que estaban presenciando en aquel entonces. Y el mismo Chesterton nos da una pregunta: ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces? Y la respuesta es muy simple: y pasó algo, una persona, y esa persona se conoce como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, en vez de ver en Aristóteles un enemigo, el cual debía ser erradicado, ser destruido, como lo veía la escuela franciscana, él ve en Aristóteles una filosofía que podría moldearse, podría adaptarse y podría utilizarse como la filosofía católica. Y aquí es donde nace lo que se le conoce como la filosofía perenne, el tomismo. Para Santo Tomás, Aristóteles era la herramienta providencial de Dios que nos daba para poder completar el cuerpo intelectual de la Iglesia Católica. En este entonces se reconoce, por ejemplo, una vertiente aristotélica que también tomaban algunos católicos, que se le conoce como el aristotelismo heterodoxo. Este aristotelismo, mayormente representado por personalidades como Sigurd de Brabante, quien también en el libro de Santo Tomás de Aquino de Chesterton hace una importante aparición muy interesante. Sigurd de Brabante reconocía dos caminos de la verdad, o reconocía dos rutas hacia la verdad: la verdad científica, filosófica, y la verdad teológica, y estas no siempre debían coincidir. La verdad a veces natural podía contradecir a la verdad revelada. Y nosotros como católicos no debíamos negar esta contradicción, pero debíamos asumir la contradicción. A Santo Tomás no le gustaba para nada esto. ¿Cuál fue una de sus respuestas? Simple: bautizar a Aristóteles. Entonces, este bautizo de Aristóteles lo vamos a ver durante todo el Corpus Thomisticum, lo podemos ver durante todo el desarrollo filosófico de Santo Tomás, pero aquí nos vamos a dedicar únicamente a hacer un breve comentario a este opúsculo, que son apenas unas 6 paginitas, no es mucho realmente, pero que tiene un contenido filosófico tremendo y que se puede desglosar a más no poder, y que yo recomiendo mucho a todos ustedes, de que si tienen la oportunidad, lo lean, de verdad. Es tremendo los comentarios de Santo Tomás y nos deja entrever el gran genio que era Santo Tomás, no solamente en su tiempo, sino incluso en el nuestro. Muy bien, entonces ahora sí, vamos, después de haber tenido este contexto histórico, vamos a comenzar con el breve comentario al opúsculo. Una estructura general, como ya les mencioné al inicio, el opúsculo es de 6 páginas apenas, pero Santo Tomás trata muchas cosas dentro de esas 6 páginas. Entonces, a lo que yo me voy a dedicar es a estos puntos que tengo aquí desglosados en este mapa conceptual. Primero que nada, vamos a comenzar con la presentación del problema. ¿Dios puede crear algo ab eterno? Y en caso de que no, que va a ser el estudio de Santo Tomás, vamos a analizar el por qué no puede haber sido creado algo de esta manera.
Y Santo Tomás va a identificar dos maneras, o por la remoción de la potencia pasiva, o porque repugna la razón, o sea, porque es contradictorio. Ahorita más adelante lo vamos a explicar. Y después vamos a ver los dos principales argumentos que Santo Tomás trata durante toda la obra, que es la causa necesariamente debe ser anterior al efecto, de forma cronológica, y que el no ser debe preceder temporalmente al ser. Entonces vamos a comenzar con la presentación del problema. El planteamiento del problema. Santo Tomás lo escribe de la siguiente manera. Supuesto, según la fe católica, que el mundo no ha existido desde siempre, como afirmaron equivocadamente algunos filósofos, sino que el mundo ha tenido un comienzo en su duración, como atestigua la Sagrada Escritura, que no puede errar, se plantea la duda de si podría haber existido desde siempre. En el planteamiento del problema, Santo Tomás comienza, esto es con lo que Santo Tomás abre el opúsculo, y Santo Tomás llega y pone el problema sobre la mesa. Según la fe católica, el mundo no ha existido desde siempre. Según la Iglesia Católica, el mundo tuvo un inicio temporal y no ha sido eterno. Ok. Ahora, esto es respaldado por la Sagrada Escritura, la cual no se puede equivocar. Entonces, viene la duda. ¿Algo podría haber existido desde siempre? Esa es la pregunta que Santo Tomás escribe. Algo ajeno a Dios, por supuesto. Algo que no sea Dios podría haber existido desde siempre. Y más en particular, nos quiere comunicar las siguientes preguntas. ¿Es posible que el mundo fuera creado desde la eternidad? ¿A qué entendemos por mundo? Ok, según la fe católica, el mundo no ha existido desde siempre. ¿Qué significa el mundo? ¿Sobre qué cuantifica el mundo? El mundo, en la época medieval, se correspondía el término con la totalidad de la creación. Hay muchas ocasiones en las que muchos, sobre todo ateos y personas que no conocen mucho del lenguaje aristotélico y medieval, tienden a confundir los conceptos, porque a veces se tienen ideas o ideas asociadas a ciertos conceptos que van variando con el tiempo y que no corresponden a lo que Santo Tomás quiere decir. En este caso, por ejemplo, tenemos el concepto mundo. Para Santo Tomás y para los medievales en general, el mundo se correspondía con la totalidad de la creación. El mundo era la creación en su totalidad, todo lo que no era Dios, todo lo ajeno al ser mismo de Dios. Por ejemplo, los ángeles, las cosas que tenemos a un lado, los libros, tú y yo, todo cuanto existe y existirá dentro del universo, todo eso es la creación. Y todo eso se le conoce como el mundo. Ahora, este opúsculo intenta demostrar la posibilidad lógica de un mundo creado desde la eternidad. O sea, prácticamente lo que Santo Tomás intenta decir, y esto es muy importante, porque cuando leemos a Santo Tomás tenemos que tener esto muy en mente. Santo Tomás se va a los extremos, pero nunca llega a la herejía. Santo Tomás puede rozar, puede estar en el límite entre la herejía y la ortodoxia, pero nunca va a tocar la herejía. Y aquí esto se ve de forma muy, muy marcada. Porque Santo Tomás dice, sí, el mundo tuvo un inicio temporal. Y eso no lo voy a negar, porque lo dice la Santa Iglesia Católica y lo dice la Sagrada Escritura. Lo que yo voy a hacer es que voy a intentar demostrar la posibilidad lógica de que el mundo fuera creado desde la eternidad. Hay que distinguir entre la posibilidad lógica y el hecho que se dio. ¿Qué fue lo que se dio? Se dio que el universo tuvo un inicio temporal. Pero si Dios, de haberlo querido, pudiera haber creado un universo desde la eternidad, ¿qué tan lógico es esto? Eso es lo que va a estudiar Santo Tomás. Va a estudiar qué tan lógico, qué tan racional es que si Dios hubiera querido, hubiera creado al universo desde siempre. Entonces, para esto, pues también tenemos que aclarar qué es la eternidad. Para Santo Tomás, él entiende la eternidad no como un infinito de tiempo, no como nosotros, por así decirlo, en el que vivimos en el pasado, el presente y el futuro, en el que podríamos llegar a pensar que la eternidad es simplemente fluir en el tiempo, pero en un tiempo que nunca se acaba, en un tiempo que nunca llega a su final. No, para Santo Tomás no existe tal cosa como pasado, presente y futuro en la eternidad. Para Santo Tomás, la eternidad se caracteriza por la perpetuidad de las cosas y por la simultaneidad de todos los momentos en acto.
o sea, todas las cosas son simultáneas. Y eso lo vamos a desarrollar un poco más conforme vayamos avanzando en la lectura del opúsculo. Entonces, después de plantearle el problema a Santo Tomás, dice, muy bien, ahora vamos a analizar en qué estamos de acuerdo, tanto los que defendemos la temporalidad del mundo como los que defendemos la eternidad del mundo. Santo Tomás lo explica de la siguiente manera. Para explicar esta cuestión, según verdad, hay que distinguir primero en qué convenimos con los que opinan lo contrario y en qué diferimos de ellos. Si se entiende que algo además de Dios pudiese existir desde siempre, como si pudiese haber algo eterno además de Él y no hecho por Él, o sea Dios, eso sería un error abominable no solamente en la fe, sino también entre los filósofos que confiesan y prueban que todo lo que es de cualquier modo no puede ser si no es causado por aquel que máxima y verdaderísimamente tiene ser. Aquí tenemos que analizar muy bien lo que está diciendo Santo Tomás. Dice, ok, la cuestión que estamos disputando no es acerca sobre si puede haber algo que sea coeterno con Dios y no sea y no haya sido creado por él, sino eso sería un error abominable, lo dice Santo Tomás, y no solamente bajo la fe católica, sino desde la misma filosofía que los filósofos demuestran mediante argumentos racionales que todo cuanto existe, existe por participación de Dios. El doctor Agustín en su ponencia, en su ponencia del miércoles, ya nos comentaba algo de la participación, en la idea de participación en Santo Tomás. Esto es exactamente lo mismo. Entonces Santo Tomás comenta, si se entiende que algo además de Dios pudiese existir desde siempre, como si pudiese haber algo eterno además de Él y no hecho por Él, eso sería un error abominable. Estamos de acuerdo. Todos los filósofos estamos de acuerdo que todo cuanto existe y no es Dios es porque ha sido creado por Dios. ¿Ok? No puede haber algo que exista por sí mismo aparte de Dios. Entonces, para Santo Tomás, lo primero que hay que refutar es esta misma posibilidad, que haya un ente que sea coeterno con Dios y que no haya sido creado por él. Y para esto traemos a colación lo que es el Dios como la causa mundi, la causa del mundo. En filosofía tomista y en general en el teísmo clásico, que es el teísmo que se maneja desde prácticamente el siglo I de la cristiandad, que puede ser rastreado hasta Aristóteles y Platón, hasta aproximadamente, y bueno, hasta el día de hoy, Dios se define como el ipsum esse subsistens, el ser que existe de manera subsistente, el ser subsistente. ¿Esto qué implica? Bueno, implica muchísimas cosas, implica varios atributos y propiedades de Dios y dentro de ellos está la necesidad. Santo Tomás desarrolla todos estos argumentos y desarrolla esta idea en la Suma Teológica de la cuestión 2 a la cuestión 26. Es tremendo el desarrollo, así que no lo puedo resumir ni de chiste en unos 5 minutos, así que para el que le interese estudiar qué es esto del ser subsistente, le recomiendo que se lea de la Suma Teológica en las cuestiones que aquí tengo anotadas. Pero podemos hacer un breve comentario como este, que es precisamente la refutación de Santo Tomás a esta posibilidad de seres coeternos y no creados por Dios. ¿Qué dice? Es necesario afirmar que todo lo que existe de algún modo existe por Dios, porque si se encuentra algo por participación de un ser, necesariamente ha de ser acusado por aquel a quien esto le corresponde esencialmente, como se encandece el hierro por el fuego. Dios es por esencia el ser subsistente, y también se ha demostrado que el ser subsistente no puede ser más que uno. Por lo tanto, es necesario que todas las cosas, menos Dios, sean su propio ser. Y por lo tanto, es necesario que todos los seres, que son más o menos perfectos en razón de esta diversa participación, tengan por causa a un primer ser que es del todo perfecto. La cita es de la Suma Teológica, parte 1, cuestión 44, el artículo 1. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santo Tomás? Santo Tomás nos está diciendo que todas las cosas que existen y que no son Dios deben de existir necesariamente por una relación que tienen con Dios. Esto lo podemos ver muy bien reflejado en dos argumentos que Santo Tomás, él es mismo autor, y que desarrolla en la Suma Teológica y también en otras partes de su corpus. Principalmente quiero aquí traer a colación el argumento aristotélico, que es el argumento a partir del movimiento, en el cual las cosas, por medio de los cambios, podemos concluir que las cosas existen
Las cosas se mantienen en la existencia debido a que Dios las sostiene en esa existencia. En este sentido, los seres participan de la existencia de Dios. Todo cuanto existe participa de la existencia de Dios. Yo existo porque Dios me sostiene en la existencia minuto a minuto, momento a momento. Y aquí podemos traer un pasaje de la Escritura, el cual reza más o menos: en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Este pasaje demuestra muy bien lo que Santo Tomás quiere decir. Toda la creación depende ontológicamente de Dios. Por esa razón, no puede haber seres coeternos con Dios, pero que al mismo tiempo no hayan sido creados por Él. Y también podemos aquí traer a colación el argumento a partir de la esencia, en el cual se concluye que la esencia de Dios se corresponde con su existencia. Y este es el argumento que nos da la definición de Dios como el ser subsistente. Entonces Santo Tomás concluye: si se entendiese que al margen de Dios, el mundo podría haber existido siempre, como siendo algo eterno, aparte de Él, no hecho por Él, se trataría de un error abominable. Ya lo habíamos hablado un poco antes. No solo en la fe, sino también en los filósofos, los cuales afirman y prueban que todo lo que es de cualquier modo que sea, no hubiese podido existir, sino causado por aquel que en grado absoluto y verdadero tiene el ser. Abet esse. El ese es el acto de ser, el acto de existir. El doctor Agustín también ya nos hablaba mucho sobre esto en su ponencia pasada. Y aquí viene la conclusión, que es lo que no habíamos leído. Si en cambio se pensara que algo ha existido desde siempre, aunque causado por Dios, ojo, algo coeterno con Dios, pero causado por Dios. Esto ya es diferente a lo que estábamos hablando ahorita. Ahorita estábamos hablando de un ser eterno con Dios, pero que no había sido causado por Dios. Ahora estamos hablando de un ser eterno a Dios, pero causado por Dios. Dice, aunque causado por Dios, según todo lo que hubiera en él, habría que ver si esta opinión podría mantenerse. Esto es lo que va a estudiar Santo Tomás. Santo Tomás va a estudiar si puede existir un ser coeterno a Dios, pero que al mismo tiempo sea creado por Dios. Entonces, ¿qué vías podrían imposibilitar la existencia de un ser como el que menciona Santo Tomás? Y Santo Tomás establece que si esto no fuera posible, debería deberse a dos cosas principalmente. Leo al santo. Si se afirmase que es imposible un ser causado y a la vez eterno, ello implicaría o que Dios no puede hacer, el facere de la cosa, algo que exista siempre, o que no podía ser hecho, el fieri, aun cuando Dios lo podía hacer. En la primera parte todos están de acuerdo. Esto es, en que Dios podía hacer que algo existiera siempre y en virtud de su poder infinito. Por lo tanto, queda por ver si es posible que haya algo que exista siempre. ¿Qué quiere decir esto? Santo Tomás identifica que si hay una imposibilidad como esta, puede ser por dos cosas: por deficiencia de la causa o por la misma deficiencia del efecto. La deficiencia de la causa que refiere a que no podría existir tal mundo, tal creación coeterna con Dios, porque Dios no tiene el poder para realizarlo. Ahora, en el supuesto caso de que fuera posible, sería un error tremendo atribuirle a Dios que aún si algo es lógicamente posible, Él no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Entonces, si estamos diciendo, la omnipotencia se define primero que nada como hacer todo aquello que es lógicamente posible. Ok, esa es la definición de omnipotencia. Si estamos diciendo que hay algo que es lógicamente posible y que Dios no puede hacerlo, entonces estamos cayendo ahí en una contradicción. Estamos cayendo ahí en un error. Por esa razón dice Santo Tomás que en la primera parte todos los filósofos están de acuerdo. Dios, en el supuesto caso de que la eternidad del mundo fuera posible, fuera lógicamente posible, Dios efectivamente podría hacerlo. Entonces, la causa de la deficiencia, perdón, la razón de la deficiencia no está en la causa, no está en Dios, sino en el mundo. Y por eso es que menciona al final Santo Tomás, queda por ver si es posible que haya algo que exista desde siempre. Ahora, se plantean, según Santo Tomás, estas dos imposibilidades, la de por parte de la causa y la imposibilidad por parte del efecto. Ahora,
Todo esto que he mencionado acerca de la omnipotencia y del por qué Dios sí podría realizar las cosas lógicamente posibles, se puede ver en la Suma Teológica, cuestión 25, artículo 3. Aquí Santo Tomás hace un comentario muy interesante, y es que menciona a ciertos filósofos, no los cita por el nombre, pero menciona que hay filósofos, hay pensadores que piensan que realmente Dios podría hacer lo lógicamente imposible. Algunos ejemplos son Guillermo de Ockham. Para los interesados, los exhorto a que vayan al opúsculo y lo lean directamente. Es muy interesante. Entonces, habiendo ya una vez desechado la imposibilidad por parte de la causa, por parte de Dios, que Dios no tuviera ese poder, nos queda examinar la imposibilidad por parte del efecto. Esto es, que dentro del mundo haya una razón, o en el mundo haya una razón por la cual no pudiera ser coeterno y creado al mismo tiempo. Entonces, Santo Tomás comenta: ahora bien, si se dice que no puede ser que algo exista siempre, habrá que entenderlo de dos modos o por dos razones. Hay dos argumentos principales que Santo Tomás identifica por los cuales algo no podría existir desde siempre. Primero, porque implica la remoción de la potencia pasiva, y segundo, porque repugna la inteligencia. Dos posibles problemas que está planteando Santo Tomás. El mundo no tendría una materia previa de la cual ser creado. Esto es la potencia pasiva. En filosofía aristotélica, la potencia está asociada con la materia prima. La materia prima es principio potencial. La forma de las cosas es principio activo, es actualidad. Nada más una cosa, no me molesta, pero no sé si a nuestros oyentes alguien tiene el micrófono abierto. Yo puedo continuar así sin ningún problema. Muy bien. Y la segunda es contradicción entre los términos, mundo y eternidad. ¿Ok? Dos posibles problemas. Remoción de la potencia pasiva, que sea necesario que exista una materia prima previa a la creación para poder efectuar la creación. Y segundo, contradicción entre mundo y eternidad. Muy bien, esos son nuestros problemas. Entonces, la remoción de la potencia pasiva. Santo Tomás lo comenta de la siguiente manera. En el primer sentido, se puede decir que antes de que el ángel fuese hecho, no podía ser hecho, porque no fue precedido de alguna potencia pasiva, ya que no fue hecho de materia previa. Sin embargo, Dios podía hacer al ángel, y podía hacer que el ángel fuese hecho, porque lo hizo y fue hecho. Así entendido, por tanto, hay que conceder simplemente, según la fe, que no puede ser siempre lo que es causado por Dios, porque afirmar esto sería afirmar que la potencia pasiva siempre ha existido, lo que es herético. Pero de esto no se sigue que Dios no pueda hacer que algún ente sea hecho desde siempre. ¿Qué es lo que Santo Tomás quiere decir aquí? Observamos que Santo Tomás está respondiendo a este argumento a partir de la remoción de la potencia pasiva de dos formas. Lo responde poniendo el ejemplo de los ángeles y lo responde dando un argumento racional. El argumento de los ángeles es yo creo que el más claro y el más explícito dentro de lo que está diciendo Santo Tomás. Él menciona, ok, el universo va a necesitar una materia prima de la cual Dios tenga que hacer uso para poderlo crear, porque necesita la potencia pasiva para poder crearlo. Muy bien. Pero esto no es verdadero, porque tenemos el ejemplo del ángel. El ángel es un ser espiritual, el cual no posee materia prima, y Dios podía hacerlo, y tanto así que lo hizo. En la teología católica, los ángeles los consideramos como existentes y como seres espirituales que forman también parte de la creación. Entonces, no es necesaria la potencia pasiva para la creación del mundo. ¿Ok? Este es un argumento que un católico lo puede aceptar sin ningún problema. Pero una persona que no sea católica o que no considere la existencia de los ángeles como un factor determinante, pues entonces poco vale el argumento. Por lo tanto, saca un segundo argumento. Saca el argumento a partir de la razón, el cual dice, muy bien, pero si afirmamos que necesitamos la potencia pasiva, estaríamos afirmando que necesitamos la existencia de una materia prima previa a la creación y a la interacción de Dios con el mundo, que existiera de forma aparte, ajena a Dios. Esto es lo que quiere decir, y lo está diciendo Santo Tomás, aunque de forma un poco implícita, en esta parte de aquí. Dice, así entendido, por tanto, hay que conceder simplemente, según la fe,
que no puede ser siempre lo que es causado por Dios, porque afirmar esto sería afirmar que la potencia pasiva siempre ha existido. Una potencia pasiva implica una materia prima previa a la creación que sea aparte, ajena a Dios. Y ya habíamos visto que todo cuanto existe no puede ser ajeno a Dios, sino que todo cuanto existe existe en virtud de que participa de la existencia divina. Por eso dice Santo Tomás, lo que es herético. Entonces, esta remoción de la potencia pasiva, Santo Tomás ya la respondió y la respondió de dos maneras, mediante un argumento que tiende un poco al dogmatismo, observando observando el ejemplo de los ángeles, y un segundo argumento, que es mediante mediante la razón. Ya observamos de que algo exista ajeno a Dios y que sea coeterno es imposible. Muy bien, pero si nosotros postulamos que la remoción de la potencia pasiva es necesaria para la creación del universo, para la creación de la creación, entonces estaríamos cayendo en esta contradicción. Por lo tanto, la remoción de la potencia pasiva no constituye ningún argumento determinante, sino que al contrario es falso. Lo siguiente que va a proceder a analizar es, ok, la remoción no funciona. Vamos a analizar la contradicción entre los términos. Aquí Santo Tomás va a intentar estudiar si existe una contradicción entre dos proposiciones. La proposición A, que es el mundo existe de forma creada, y la proposición B, el mundo existe de forma coeterna a Dios. Va a analizar si en estas dos proposiciones puede encontrar algo que las haga lógicamente incompatibles. Entonces, el santo comenta, toda la cuestión consiste, por tanto, en saber si repugna ser creado por Dios según toda la sustancia y a la vez no tener principio de duración, lo que ya estábamos comentando. Demostraremos que no repugna por reducción al absurdo, pues, en efecto, si repugnase, sería causa de una de estas dos cosas o por ambas. Otros dos argumentos que se desglosan de esta parte. Primer argumento. Porque conviene que la causa agente preceda su efecto en la duración del ser, o sea, que la causa sea previa temporalmente al efecto. Segundo, o porque conviene que el no ser preceda al ser en duración, ya que se dice que lo creado por Dios ha sido hecho de la nada, ex nihilo. Ok. Santo Tomás está encontrando entonces dos argumentos que pueden hacer que exista una contradicción entre los términos. Primero, que la causa tenga que ser primera temporalmente al efecto y que el no ser deba siempre anteceder al ser, partiendo desde la proposición ex nihilo, que Dios crea las cosas de la nada. Vamos a analizar la primera imposibilidad, que la causa preceda temporalmente al efecto. El santo comenta, en primer lugar, así, ninguna causa que produce su efecto en forma instantánea precede necesariamente a su efecto en duración, pero Dios es una causa que produce su efecto no por un cambio, sino instantáneamente. Estamos en la eternidad. ¿Recuerdan? La definición de eternidad es esta dimensión donde las cosas son perpetuas e instantáneas. Por tanto, no es necesario que preceda en duración a su efecto. ¿Cómo se libera Santo Tomás de esta idea de que la causa debe ser primera al efecto? Y es una idea muy normal y que es muchas personas la tienen, y que Santo Tomás dice, no, es falsa, no siempre es el caso. Y es porque establece la relación causa-efecto de manera instantánea. Aquí podríamos identificar una relación causa-efecto de tipo transitivo. Esto es, que si una cosa A está en contacto con B y está en contacto con C, y B están en contacto con C, entonces A y C están en contacto. Esto es algo similar. Si el efecto dura, o más bien el efecto se produce al mismo tiempo que se da la causa. Son instantáneas las cosas. ¿Y cómo es que Dios realiza esto? Muy fácil, dice Santo Tomás. La manera en que Dios causa es de forma completa e instantánea, pues una causa completa puede producir efectos en ausencia de temporalidad. Ok, de aquí se sigue entonces la pregunta. ¿Dios es una causa completa? Bueno, bajo el corpus Thomisticum podemos pensar que sí. Recordemos la definición que habíamos dado de Dios. Dios es el ser subsistente. El ser subsistente
uno de los corolarios que podemos derivar de esta definición es que Dios tiene el ser por plenitud, por esencia. Dios, la esencia de Dios es existir. La esencia y la existencia de Dios se corresponden. Esta es una de las vías tomistas también, el argumento a partir de la esencia, por la cual podemos demostrar la existencia de Dios. Entonces, si Dios tiene la plenitud del ser, y el ser es todo lo que se puede, por lo tanto, Dios tiene la capacidad de ser una causa completa, y toda causa completa puede producir un efecto en ausencia de temporalidad. Por lo tanto, la creación del universo, la creación del mundo, no es una creación de tipo movimiento, no es una creación donde hay un movimiento, sino es una creación donde hay una generación. Dios puede crear en ausencia de cualquier tipo de material. Dios puede crear en virtud de su omnipotencia. No necesita nada Dios para poder crearlo, porque Él es omnipotente, Él es el ser por esencia. Entonces, si Dios puede crear de esta forma, existe una relación real entre la criatura y Dios. Es una relación que apunta de la criatura hacia Dios. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante en la segunda imposibilidad, que se conecta mucho con la primera, en la que la criatura depende necesariamente de la existencia de Dios para poder existir. Entonces Santo Tomás concluye muy bien, dado que Dios es una causa completa en virtud de que es el ser subsistente, entonces no requiere del haberlo querido que la causa de la creación del universo, que es Él, sea previa temporalmente al efecto, sino que puede hacerlo en un instante, lo puede hacer de súbito, súbitamente, instantáneamente. Y él lo termina comentando de esta manera. En cualquier instante en que se afirme que la cosa existe, puede ponerse el principio de su acción, como se ven todas las cosas generables, porque en el mismo instante en que comienza el fuego, comienza a calentar. Pero en la operación instantánea es absolutamente simultáneo su principio y su fin, como en las cosas indivisibles. Luego, desde el mismo instante en que haya un agente que produce su acción instantánea, puede existir el término de su acción. Pero el término de la acción es simultáneo con la propia producción del agente. Luego, no repugna la razón suponer que la causa no precede en duración a lo causado por ella, si produce instantáneamente su efecto. Lo que ya veníamos comentando. Y Santo Tomás pone aquí un ejemplo muy interesante, que es el del fuego. Posteriormente utilizará también el efecto de la iluminación. Supongamos que yo tengo, no sé, un encendedor aquí. Yo lo enciendo. Y en cuanto se encienda, a mis sentidos les dice que en cuanto aparece el fuego, comienza la acción de calentar. Santo Tomás dice, algo similar es la creación. La creación es instantánea. Así como cuando enciendes, por ejemplo, la lámpara de tu habitación automáticamente, de forma instantánea. Bueno, dentro de la física moderna ya sabemos que no es instantánea, pero el ejemplo sigue sirviendo. En cuanto encendemos la luz, el cuarto se ilumina de forma instantánea. La iluminación es instantánea a la acción de iluminar. Así es la acción creadora de Dios. La acción de la creación es instantánea. Por lo tanto, observamos que no es necesario que la causa preceda temporalmente al efecto. Podría ser que esto sería un error en cadenas causales, vamos a llamarlos así, mundanas, en cadenas causales de movimiento. Pero Dios no actúa por movimiento. Dios actúa de forma súbita e instantánea. Dios actúa en un solo momento en el que, al mismo tiempo que causa, termina la acción creadora. Es instantáneo. Por lo tanto, la causa no necesariamente precede temporalmente al efecto. Y esto es algo interesantísimo de Santo Tomás, porque Santo Tomás se adelanta siglos a Kant y a Hume, que separan la temporalidad de la causalidad. Santo Tomás establece que la causalidad no necesita de tiempo. Y esto es algo que necesitamos aprender, porque muchas de las objeciones que se dan a las vías tomistas y argumentos a favor de la existencia de Dios intentan, de alguna manera, confundir la temporalidad con la causalidad. Intentan decir que la causa necesita necesariamente tiempo. Hay un argumento muy conocido dentro de los círculos científicos, el cual dice de que no puede haber tal cosa como una creación o como un momento creador del universo, porque eso implicaría tiempo. Y el tiempo está indefinido fuera del universo. Por lo tanto, no puede haber acción creadora. Bueno, este argumento
Lo que está haciendo nada más es que está mezclando la idea de temporalidad con la idea de causalidad. Algo que Santo Tomás desde el siglo XI ya nos había dicho que era imposible hacer, que no debíamos de hacer. Lo termina comentando esta parte de la siguiente manera Santo Tomás. Además, la causa que produce el ser según toda su substancia no puede menos al producir toda la substancia que la causa que produce la forma en la producción de la forma, sino mucho más, porque no produce educiendo de la potencia de la materia, lo que ya estábamos comentando, como en el caso en que se produce la forma. Es sabido que algunos de los agentes que producen solo la forma pueden hacer que la forma producida exista desde el mismo instante en que existe el agente, como es evidente en el sol que ilumina. Luego, al ser Dios mucho más poderoso, pues produce toda la sustancia de las cosas, puede hacer que lo causado por él exista desde el mismo instante en que él es. Esa es la misma explicación que ya veníamos comentando hace unos instantes. En virtud de la omnipotencia de Dios y del ser subsistente de Dios, Dios se constituye como una causa completa de toda la creación. Por lo tanto, en virtud de la omnipotencia y de la perfección divina, Dios puede causar de forma instantánea al mundo y todo cuanto Dios quiera crear. Esto es el argumento principal que Santo Tomás utiliza para refutar que la causa debe preceder temporalmente al efecto. Entonces, aquí hay que hacer unas pequeñas aclaraciones para los que no entendamos muy bien lo que es la forma. Dentro del lenguaje aristotélico, se identifica la forma como un principio activo dentro del ser de las cosas. A mí me gusta entenderlo como la forma en la que lo entiende el doctor Mariano Artigas, de la Universidad de Navarra. Él ya murió, que en paz descanse, pero lo explicaba de la siguiente forma en su libro Filosofía de la Naturaleza. El principio de la forma es como un principio de información que configura las estructuras de la materia para dar al ser las cualidades que tiene. De esta manera podemos tener que la forma, podríamos entenderlo como una especie de programa informático que va determinando las estructuras materiales y que actúa sobre la materia, al menos dentro de la filosofía de la naturaleza que estudia las cosas dentro del mundo. Entonces, pasamos a una segunda imposibilidad. Para Santo Tomás, una segunda imposibilidad es la necesidad de que el no ser preceda al ser. Algo un poco parecido a la causa y el efecto, pero aquí vamos a analizar algo mucho más interesante y es de hecho una de las partes donde Santo Tomás cita a más autores y donde yo me he tomado la libertad de escribir un poco más porque las conclusiones a las que llega Santo Tomás son tremendas. Y aquí esto va directamente contra su amigo San Buenaventura. San Buenaventura, como veíamos al inicio, él era el campeón de la temporalidad del mundo. Y uno de sus argumentos era que debía Dios necesitar de la existencia de un no ser subsistente cronológicamente previo a la creación para poder efectuar el acto creador. Y esto lo sustenta mediante el principio ex nihilo, o sea, bueno, no el principio, mediante la función de Dios que crea las cosas ex nihilo, de la nada. Vamos a ver qué es lo que dice Santo Tomás. Dice, ahora deberemos averiguar si repugna la razón que algo que ha sido hecho, factum, exista siempre. Por aquello de que es necesario que su no ser, non esse, de su no acto de ser, precede en duración a su ser, a su acto de ser como tal, el ese. Puesto que se dice que ha sido hecho desde la nada, perdón, ex nihilo factum. Ok. Aquí podemos pensar, y es algo yo creo que muy común al momento de leer los pasajes del Génesis y al momento de pensar en una creación de la nada, en una nada cronológica. En un tiempo hubo algo y después, perdón, en un tiempo hubo nada y después hubo algo. Estamos proyectando aquí nuestra mentalidad humana, nuestra mentalidad temporal humana de fluctuar en el tiempo y lo estamos extrapolando hacia el campo metafísico, algo que el mismo Santo Tomás rechaza y dice que no lo debemos de hacer. En este momento podemos decir, y tal cual como proponía San Buenaventura, podemos pensar en esta nada cronológica. Algo no existe, después algo existe. Pero Santo Tomás lo que hace es de que dice, no, es que cuando Dios crea ex nihilo, no nos estamos refiriendo que tenemos un cierto orden temporal hacia la nada, sino que estamos proponiendo un orden de tipo ontológico.
¿De qué trata esto? Dejemos que el mismo Santo Tomás nos responda. Pero que esto en nada repugna, y se demuestra por lo dicho por San Anselmo. Estaba citando a San Anselmo, quien expone de qué modo se dice que la criatura fue hecha de la nada. Y abre cita a San Anselmo. Según la tercera interpretación, por la cual se dice que algo ha sido hecho de la nada, entendemos que algo ha sido hecho, existe, aun cuando no exista algo de donde se ha hecho. Semejantemente, y a modo de ejemplo, cuando el hombre se entristece sin causa, se dice que está entristecido por nada. En este sentido se entiende lo que hemos concluido más arriba, que aparte de la suma esencia, todas las cosas que son por ella han sido hechas de la nada, ex nihilo. Esto es, no de algo, y de esto no se sigue ningún inconveniente. Cierra cita San Anselmo. Y Santo Tomás continúa. De donde se demuestra, según esta exposición, que lo que ha sido hecho no está ordenado con respecto a la nada, como si conviniera que lo que ha sido hecho antes fuese nada y después fuese algo. Esto es tremendo lo que está diciendo Santo Tomás y lo vamos a desarrollar a continuación. San Buenaventura proponía la nada como condición de la creación. Tenía que haber un no ser subsistente previo a la creación para que Dios pudiera crear al mundo. Pero Santo Tomás opina todo lo contrario. Le dice a San Buenaventura, es que lo que estás haciendo es que estás tomando la preposición latina ex de forma literal. Ex quiere decir en castellano desde. Y dice, y no significa desde o en este caso extraído de. Y dice, ex nihilo no significa extraído de la nada, sino hecho totalmente a partir de la nada. Esto es una condición ya totalmente diferente y es un reclamo mucho más fuerte. Dice, si se impone una condición de preexistencia para la creación, esa nada sería ya al menos algo, una condición. Por lo tanto, la nada que me estás mencionando, San Buenaventura, no es no es realmente nada. Entonces dice, Dios no depende de ninguna materia para crear, lo hace por generación instantánea y completa, como habíamos mencionado anteriormente. Y aquí Santo Tomás saca algo que cuando yo lo leí me fascinó. Y vamos a leerlo. Dice, no obstante, si supusiéramos probado el orden a la nada discutido en la proposición anterior, o sea, que realmente San Buenaventura esté en lo correcto y que realmente tengamos un orden hacia la nada dentro de las proposiciones, entendiendo que la criatura ha sido hecha de la nada, esto es, hecha después de la nada, después, esta expresión, después, introduciría necesariamente un orden, correcto, orden que sería múltiple, es decir, de duración y de naturaleza. Pero si de lo común y universal no se sigue lo propio y particular, no será necesario que, si la criatura existió después de la nada, se diga que antes de su duración fue nada y después fue algo. Bastaría que se dijese que la naturaleza fue la nada antes que el ente, pues antes existe en cada uno por naturaleza lo que le conviene en sí. Esto es tremendo lo que está diciendo Santo Tomás. Ahorita lo vamos a desglosar un poco. Que lo que solo tiene por otro, la criatura no tiene el ser, la criatura no tiene el acto de existir, sino por otro. Pues abandonada a sí misma, considerada en sí misma, nada es. De modo que por naturaleza está antes en la nada que existiendo. Muy bien, permítanme un poco. Muy bien. ¿Qué es lo que Santo Tomás nos está diciendo aquí? Dice, ok, vamos a suponer que realmente tenemos un orden hacia la nada. Realmente realmente esta proposición después nos implica un orden, efectivamente. Pero este orden no es un orden de tipo cronológico. Este orden es de tipo ontológico. Estamos diciendo que cuando Dios crea las cosas ex nihilo de la nada, no es como que antes haya habido una nada y después haya habido algo, sino que estamos diciendo que Dios trae a la existencia al ser desde su misma naturaleza contingente, desde su misma contingencia. Y esto se sigue necesariamente de lo que ya habíamos hablado de el ser subsistente. Recordaban, y para los que ya han estado en la conferencia del doctor Agustín, Santo Tomás habla de el ser por participación. Las cosas existen, yo existo en cuanto participo del ser de Dios. Muy bien. Dios nos mantiene en la existencia a todo cuanto existe, a todo el mundo. Conclusión de la primera vía de Santo Tomás. Muy bien. Entonces dice,
Ex nihilo no se debe de entender como una proposición de tipo cronológica, sino de tipo ontológica, en donde Dios crea las cosas a partir a partir de su necesidad, pero Dios crea las cosas desde la contingencia de la criatura. La criatura está ordenada hacia Dios en el sentido ontológico. La criatura por sí sola no tiene el ser, no tiene el acto de ser. Y si Dios, si Él quisiera, si la dejara sin, vamos a suponer un ejemplo muy extraordinario, que Dios dejara de sostener en la existencia del mundo, por sí misma, todas las cosas se destruirían y se aniquilarían, porque la esencia de las cosas no se corresponde con la existencia de las cosas. La única esencia que se corresponde con la existencia es la de Dios, y por eso Dios es el ser necesario. Dios existe de forma necesaria, no puede haber manera en que Dios no exista. Por otro lado, las criaturas, tú, yo, los perros, todo lo cuanto existe y nos rodea en este mundo material, no, su esencia no se corresponde con la existencia. Y aquí es donde dice Santo Tomás, pues abandonada a sí misma, considerada en sí misma, nada es. De modo que por naturaleza está antes en la nada. A nosotros nos compete por naturaleza más bien la nada antes que el ente, antes que la existencia. Y esto es lo que dice Santo Tomás. No es que el no ser preceda al ser, esa es una interpretación del ex nihilo, pero la correcta interpretación del ex nihilo es esto, que a las cosas, a la creación, nos compete la nada antes que la existencia. Y aquí es donde dice Santo Tomás, la proposición ex es figurativa, se refiere a un orden de tipo ontológico y no cronológico, no de duración. Santo Tomás lo escribe con las siguientes palabras. Ahora bien, el ser no lo tiene la criatura, sino por otro, dejada a sí misma. Por tanto, y considerada en sí misma, nada es. Por lo cual, naturalmente, la nada le conviene primero que el ser. Esto ya lo habíamos leído. Ni es necesario que por ello sea al mismo tiempo nada y ser, por el hecho de que no precede según la duración. Si la criatura ha sido siempre, no se afirma que alguna vez nada haya sido, sino que se afirma que su naturaleza es tal que no sería nada si fuera dejada a sí misma, lo que ya habíamos comentado. No es como que esta cosa sea algo de tipo cronológico, sino que se refiere a un orden de tipo ontológico en el que las cosas se ordenan de manera dependiente hacia Dios, sino que se afirma que su naturaleza es tal que no sería nada si fuera dejada a sí misma, como si supusiésemos que el aire siempre fue iluminado por el sol. Sería necesario decir que el aire es hecho luminoso por el sol, y como todo lo que se hace de lo incontingente, es decir, de aquello al que no le compete ser a la vez que aquello que se dice ser hecho, convendrá decir que lo brillante es hecho de lo no brillante o de lo oscuro, no porque alguna vez haya sido no lúcido y oscuro, sino porque sería tal si se apartara del sol, lo que ya habíamos comentado. La proposición ex nihilo no se debe de entender como una proposición como algo de tipo cronológico, sino algo de tipo ontológico en el que las cosas están ordenadas hacia Dios mediante su misma contingencia. Y por último remata, podemos concluir. El sentido más exacto de ex nihilo se refiere a la contingencia de la criatura, lo que estábamos mencionando, no a una supuesta anterioridad de la nada. Que el mundo provenga de la nada refiere a la dependencia ontológica con el ente necesario. El ente necesario es Dios, el ser subsistente. Por lo tanto, Dios puede disponer de un mundo desde la eternidad y puede generarle sin la prerrogativa de un movimiento inicial, porque todo lo que causa lo causa de manera instantánea. Y Santo Tomás termina concluyendo que así pues, y bajo la razón, queda claro que no es absurdo decir que algo ha sido hecho por Dios y que ha existido desde siempre. Quiero volver aquí a hacer el comentario. Santo Tomás no está defendiendo que el mundo haya sido eterno. Santo Tomás acepta, conforme a los cánones y a los decretos de la Iglesia, que el mundo tiene un inicio temporal. Lo que él está diciendo es que si Dios lo hubiera querido, él podría haber creado al mundo desde la eternidad. Punto final. Es lo que Santo Tomás quiere decir. Ahora, estas cuestiones acerca de la eternidad del mundo fueron altamente debatidas y fue un boom tremendo en 1200 aproximadamente, que fue donde se desarrolló esto, sobre todo en la crisis de 1270, que fue donde comenzaron las condenas por la Universidad de París a Aristóteles, a algunas tesis tomistas y demás, perdón, las condenas por Esteban Tempier, por el obispo de París, y fueron tremendos toda esta discusión. Ahora,
Han pasado ya varios años y dentro de la física, dentro de la ciencia, se ha desarrollado un área que se llama la cosmología, que es parte de la física moderna. Entonces, la cosmología se dedica a estudiar precisamente los modelos del universo, el inicio temporal, eternidad del mundo, etc. Vamos a ver un poco, a forma de apéndice, qué es lo que nos dice la física moderna a día de hoy. Yo creo que como forma, o bueno, como comentario más, o como argumento más famoso dentro de la comunidad apologética cristiana, ese es el teorema Borde-Wood-Vilenkin para demostrar la temporalidad del universo. El teorema Borde-Wood-Vilenkin ha sido ampliamente comentado y patrocinado y promocionado por el filósofo, el Dr. William Lane Craig, protestante, en defensa al argumento cosmológico Kalam. Este teorema fue desarrollado en el 2003 por los físicos Alexander Vilenkin, Alan Guth y Arvin Bort en su artículo, el cual lo pueden encontrar de manera totalmente gratuita en internet, de forma legal. Su artículo se llama, y lo tengo aquí más adelante, Inflationary Spacetimes are not past complete. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Este teorema es famosísimo en debates religiosos y filosóficos, incluso más allá de la cosmología. Es muy famoso un debate que el Dr. Craig ha tenido con el Dr. Sean Carroll hace unos años al respecto del argumento cosmológico Kalam y la existencia de Dios, en donde salió a relucir el teorema Borde-Wood-Vilenkin. Aquí podemos tener un doctor en filosofía de la talla del Dr. Craig, pues, compitiendo y discutiendo con un doctor en cosmología, experto en esta área, ateo, como es Sean Carroll. Les recomiendo mucho ver el debate por si les interesa. Pero bueno, ¿qué propone el teorema Borde-Wood-Vilenkin? Algo muy sencillo. No voy a abordar aquí el formalismo matemático ni me voy a meter tanto en las cuestiones físicas densas, sino que quiero ir a los hechos, a lo que nos propone el teorema. El teorema propone que para todo universo que esté en un estado de inflación, en un estado de expansión a lo largo de su historia, no puede ser entonces infinito hacia el pasado, sino que debe de encontrar una frontera en el espacio-tiempo. Muy bien. Básicamente el teorema Borde-Wood-Vilenkin te dice, si tenemos un universo el cual esté en un periodo de expansión, de inflación, como es el que se propone, como se propone a día de hoy, que es nuestro universo, entonces debe de tener un inicio temporal. No puede ser infinito hacia el pasado. La argumentación de esto la desarrollan estos físicos en el artículo, el cual, si lo pueden leer adelante, tiene un formalismo matemático tremendo, pero los argumentos que utilizan son bastante interesantes y al final llegan a esta conclusión. Ok, ¿qué implica esto? Primero que nada, para entender un poco más el teorema Borde-Wood-Vilenkin, hay que entender una pequeña clasificación que en relatividad general los físicos hacen a los objetos. Existen objetos time-like, null-like, también llamados light-like, y space-like. ¿Qué quiere decir esto? Ok, en relatividad general sabemos que un parámetro que es constante es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia a los que podemos hacer alusión dentro de la física. Aquí un marco de referencia es la misma definición, si lo quieren ver así, que utiliza la física newtoniana que nos enseñan en la preparatoria. Entonces, este tipo de entidades, las time-like, son aquellas que se mueven a velocidades menores a las de la luz. O sea, tú, yo, los celulares, los objetos de la vida cotidiana que no sean la luz, todos esos objetos son objetos time-like, ¿sí? De forma un poco más matemática se dice que un objeto es time-like si el cuadrado de su elemento de línea es menor que 0. Esto de aquí pues nos conlleva o nos lleva a unas discusiones interesantes que ahorita voy a mencionar muy brevemente al respecto de la geometría del espacio-tiempo, que pueden llevar a decirnos si este teorema realmente aplica a nuestro universo o si no lo aplica. Por otro lado tenemos las entidades null-like o light-like, que son aquellas que tienen velocidades iguales a las de la luz o cuyo cuadrado de elemento de línea es igual a 0. Y por último las entidades space-like, que son aquellas que tienen velocidades mucho mayores a la luz. Muy bien. Entonces, según el teorema Borde-Wood-Vilenkin, en un universo como el nuestro, inflacionario, se demuestra a partir de los objetos time-like y light-like que este universo debe ser acotado hacia el pasado, debe de tener
un inicio temporal. Y por último, y bueno, entonces en palabras finales, el teorema Borde-Goodby-Linkin establece que la inflación del universo no puede ser eterna, por lo tanto debe tener un comienzo. Y de ahí el nombre del artículo. Inflationary spacetimes are not past complete. Pero este no es el único argumento que se puede esgrimir desde la física, sino que podemos esgrimir muchos otros. Por ejemplo, tenemos la segunda ley de la termodinámica. Este es un argumento que yo lo vi por primera vez por el Dr. Craig y que es bastante interesante. Este argumento que pretende tomar la segunda ley de la termodinámica, aplicarle un análisis lógico a las implicaciones de la segunda ley suponiendo un tiempo infinito hacia el pasado y demostrar vía contradicción que el universo es finito temporalmente. Vamos a ver, vamos a explicarlo un poco. Dice, bajo la física estadística, que no es propiamente la termodinámica clásica, la segunda ley de la termodinámica se enuncia de esta manera. Esta enunciación es un poco más general que la que normalmente nos enseñan en el colegio, pero me parece mucho más interesante porque de aquí se pueden derivar muchos corolarios, dentro de ellos el que les voy a mencionar en unos instantes. Entonces, la segunda ley dice así: si un sistema cerrado está en una configuración que no es la de equilibrio, la consecuencia más probable será que la entropía del sistema se incremente en instantes sucesivos de tiempo. ¿Qué es la entropía? La entropía es una magnitud física que se encarga de medir el desorden de un sistema. Yo hago trabajo, por ejemplo, yo estoy moviendo mis manos, yo puedo mover la computadora, leer un libro, y en todo eso que estoy haciendo se ve involucrado trabajo, energía que estoy utilizando. Estoy gastando energía por mover mi brazo, estoy gastando energía por darle un trago al agua, estoy gastando energía por el mismo hecho de estar respirando. Entonces, conforme yo vaya gastando energía, la entropía va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y la entropía siempre va para arriba. Va a llegar un punto, según los físicos, en el que la entropía va a ser tan alta que, como si fuera un tanque de gasolina, nos vamos a acabar la energía y nos va a quedar pura entropía, vamos a llegar a un máximo de entropía. Entonces, con un formalismo un poco más matemático, podemos decir que la entropía es una función que se encuentra dependiente del tiempo. Entonces, supongamos un tiempo infinito. Ok, tenemos un tiempo infinito y tenemos de que conforme pasen los ciclos naturales del mundo, la entropía va aumentando. Tenemos una cantidad finita de energía. Eso es ya aceptado por la universidad científica, por la comunidad científica de forma general. Entonces tenemos una cantidad de energía limitada y tenemos entonces una entropía que va aumentando conforme nosotros vamos haciendo trabajo. Si suponemos un tiempo infinito, entonces esta entropía tiene que llegar a un punto en el que la derivada de la entropía respecto al tiempo, o sea, el cambio de la entropía respecto al tiempo sea cero. Ya no haya cambios de entropía porque ya nos gastamos toda la energía que podía haber. Y si lográramos demostrar que la segunda derivada de esta entropía fuese menor que cero, entonces tendríamos efectivamente un máximo. ¿Y esto qué significa el máximo de la entropía? Precisamente que alcanzaríamos lo que se conoce como la muerte térmica del universo. Y la muerte térmica del universo es descrita como aquel momento en el que ya nada puede existir dentro del universo porque no hay energía que la pueda sostener. No hay trabajo que esté por hacer. Sería un estado de muerte total, inerte, de equilibrio en el universo. Pero sorpresa, observamos que en la vida real hay efectos termodinámicos. El café se calienta, mi café se enfría, yo me puedo mover, me puedo parar, de repente tengo frío, tengo calor, las estaciones del año pasan, etcétera, etcétera. Eso significa que hay todavía energía por gastar. Por lo tanto, nuestra suposición de T tendiendo a infinito es falsa. Luego, el universo tuvo un inicio temporal. Entonces, estos serían los dos argumentos que yo decidí hablar desde la física moderna, desde la física. Y pues bueno, pues ahora pasamos a la sección de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Les agradezco mucho por haberme escuchado. De verdad, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y pues ahora voy a escuchar sus preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para poderlos leer en el chat. Y pues ya saben. Muy bien, quien guste preguntar, adelante. ¿Se me escucha bien? Adelante. Sí, sí, sí. Bien, primero darle gracias a Rafael por la ponencia del día de hoy.
Como ya lo hemos dicho en los días anteriores a los participantes, los que tengan alguna pregunta pueden tanto encender su micro como escribirlo en el chat. Si es que lo quieren hacer hablando por el micro, sería lo ideal que levante la mano para que no haya un desorden. Como te dije también, Rafael, yo tenía una pregunta, pero eh, preferiría que sea para el final, para que primero se atienda al público. Acá hay una pregunta en el chat. No sé si te parece, la lees tú, la leo yo. Como gustes, si quieres la puedo leer yo. Ya. Muy bien, dice. Si Dios no necesita de nada para crear algo, entonces no necesita de los seres humanos para crear ese auténtico amor humano hacia con Él. Ok, aquí hay que entender dos cosas distintas y es nuestra percepción del amor. Por ejemplo, el hecho de que Dios no pueda, efectivamente, Dios no necesita nada para crear algo, pero realmente si Dios no crea a los humanos, eso no disminuye la esencia del amor que Dios es en sí misma. Hay un argumento que nuestro compañero Dante Urbina medio expone en uno de sus libros, que me parece que es el de ¿Cuál es la religión verdadera? Y que también me parece que maneja el doctor Richard Swinburne, el cual establece que la Trinidad, la misma Trinidad, nos deja entrever la capacidad del amor de Dios, el amor que hay entre las tres divinas personas. Ahora, aquí por amor auténtico hacia Él, pues efectivamente, Dios no necesita de los seres humanos para crear ese auténtico amor humano hacia Él. Bueno, en primer lugar, habría que responder que Dios no necesita de dicho amor. Dios es el ser subsistente, no necesita que nosotros lo amemos como tal. Y de hecho, ese amor humano del que me hablas, si es el amor si te refieres al amor que, por ejemplo, yo puedo sentir por Dios, efectivamente no lo necesita como tal, no le añade gloria ni nada, pero pues realmente no es necesario, no necesita de los seres humanos, porque en principal, porque bueno, no necesita de los seres humanos para crear ese auténtico amor humano hacia con él, porque ni siquiera necesita del amor humano. No sé si me dejé un poco a entender. Muy bien, a ver. Muy bien, a ver, aquí me hacen una pregunta. ¿Tienes algún sitio académico donde pueda seguirte? Bueno, mira, como tal, no soy un académico como tal, soy un estudiante todavía, pero tengo algunos trabajos académicos publicados en mi perfil de academia, el cual puedes encontrar en mi página llamada Exurge Domine en Facebook. Ahí es donde yo hago escritos y doy más que nada divulgación de mis pensamientos en mi blog, y también doy de repente algunas publicaciones de forma académica que yo hago, tanto como estudiante de filosofía como estudiante de física. Muy bien. Entonces, luego me preguntan, ¿cuál sería el sentido de habernos creado? Pues yo creo que el sentido sería el mismo, el amor. Dios es el ser subsistente. Dios es el que le compete la esencia y la existencia. Y como todo el ser es bueno de por sí, la bondad se puede manifestar en forma de amor. Y aquí viene algo muy interesante, es que es mejor, si lo queremos decir así, es mejor dar que recibir. Entonces Dios por amor nos puede crear. Ese es el objetivo, por el sentido por el cual Dios nos creó. Dios nos creó por nuestro infinito amor. Ahora también, no quiero apresurarme y quiero hacer tampoco afirmaciones erróneas. También habría que pensar un poco si es posible que nosotros podamos indagar en la mente de Dios y descubrir realmente cuáles han sido sus caminos o cuáles han sido sus objetivos. Pero hasta ahorita yo creo que lo que el magisterio de la iglesia nos deja dicho es que el sentido de la creación humana es que Dios nos ama, es el infinito amor de Dios. Muy bien, no sé si alguien más tenga una pregunta. ¿La realidad sería eterna o también ha comenzado a existir? Ok. A ver, aquí habría que definir qué entendemos por realidad, porque normalmente bueno, filosóficamente hay una concepción de realidad, pero también, vamos a decirlo así, se pueden hacer algunos cambios dentro de la definición y eso nos afecta a todo el argumento. Si por realidad entendemos todo lo que es, entonces, efectivamente, la realidad podríamos decir que sería eterna porque Dios existe, Dios es el ser como tal y Dios es eterno. Entonces sí, en ese sentido la realidad, refiriéndonos a Dios, sería eterna.
y no podría comenzar a existir, porque si dijéramos eso, podríamos decir de que Dios ha comenzado a existir en algún punto de la historia, de una suprahistoria o una supertemporalidad, el cual no es el caso. Entonces sí, la realidad sería eterna, entendiendo a realidad como a Dios. Muy bien, ahí en el chat han dejado un poco pues mi página para el compañero que compartió su pregunta. Entonces, pues muchas gracias, Nelson, por haber compartido eso. En realidad podría definirse como el conjunto que contiene a todo lo que existe. Sí, efectivamente, la realidad podría definirse como un conjunto, un dominio en el que tú cuantificas sobre todas las cosas existentes. Esa sería nuestra realidad. Y de hecho, pues podríamos decir de que la realidad es todo lo que es, en pocas palabras, bajo esos cánones. Muy bien. Si Dios existe, entonces estaría dentro de la realidad. No estaría dentro de la realidad, más bien Dios es la realidad. Dios es el fundamento de todo cuanto existe. Es lo que diríamos del ser subsistente. El ser subsistente es aquel al que su esencia le compete la existencia. La misma esencia de Dios es existir. Por lo tanto, Dios es el ser necesario. Dios existe de forma necesaria. Dios no está inmerso dentro de la existencia, como si estuviera participando de ella, sino que Dios es la existencia misma. Todo cuanto existe, existe en virtud de que participa de Dios. Esa es una idea de las que también el profesor Agustín nos estaba mencionando en su ponencia previa, la idea de participación en Santo Tomás de Aquino. A ver, aquí viene una pregunta. ¿La teoría del Big Bang sería también un argumento a favor del inicio temporal del universo? Ok, a ver, aquí tenemos sentimientos encontrados y la respuesta es que yo diría que no. Porque el Big Bang, originalmente, bajo las formulaciones y las consideraciones de la física del tiempo de Einstein, de Lemaitre, que fue el que formuló la teoría, y de Friedman, quien fue también de los que dieron los primeros indicios a la teoría del Big Bang, efectivamente podríamos considerarlos como un argumento a favor del inicio temporal del universo. Sin embargo, bajo las consideraciones actuales de la relatividad general, no podríamos establecer esa conclusión de forma tan tajante, porque lo que es ahorita la física está partida, si lo queremos llamar así, en dos grandes pilares: la mecánica cuántica, los postulados de la teoría cuántica, y los postulados de la relatividad general. Están peleados, son incompatibles el uno con el otro. Entonces, algunos físicos, como es el que ya mencioné, Sean Carroll, mencionaba en uno de sus contraargumentos al teorema Borde-Good-Vilenkin, es que este teorema considera únicamente un espacio-tiempo clásico que ignora por completo los efectos de la mecánica cuántica. Entonces, él dice, si comenzamos a considerar los efectos de la mecánica cuántica, podríamos tener que el universo realmente pudo haber estado en un estado previo a la singularidad inicial, sino que, o sea, tendríamos algo así como un estado previo del universo eterno en el cual llegó un punto que comenzó a expandirse, empezó la inflación. Es una manera un poco común en la cual se suele hablar en física, sobre todo por los partidarios de no querer tener un inicio temporal del universo, pero a día de hoy la respuesta es que no, los físicos no saben cómo está el asunto, no saben cuál es la respuesta, precisamente porque nadie sabe cómo conciliar la mecánica cuántica con la relatividad general y en consecuencia no sabemos qué podría pasar. Entonces, ya en síntesis a la pregunta, ¿la teoría del Big Bang sería también un argumento a favor del inicio temporal? Yo diría que no, y es por las consideraciones de que la relatividad general es una teoría que está incompleta. La teoría de la gravedad necesita considerar a la mecánica cuántica para poder estar completa y poder establecer una conclusión de ese tipo. Me parece que Lemaitre diría que no también. Sí, efectivamente, también tengo ese conocimiento. Cuando Lemaitre lanza su teoría, la teoría del Big Bang, efectivamente, a él le molestaba que dijeran de que la teoría del Big Bang era un argumento ya no para el inicio temporal del universo, sino que era un argumento para la existencia de Dios. Él sabía distinguir estas cuestiones y a él no le gustaba esa idea. De hecho, que hay que hacer algo muy importante y es algo que yo creo que hemos dejado implícito en todo el tratado de Santo Tomás, que es distinguir el acto creador, la creación del universo, de su inicio temporal.
son cosas distintas, y esto lo comenta muy bien el doctor Mariano Artigas en su libro Filosofía de la Naturaleza, la segunda parte, el capítulo respecto al tiempo, en el que hace el comentario que Santo Tomás, y efectivamente lo hemos visto, establece una distinción entre que algo comience a existir en el tiempo y que algo sea creado. Muy bien, muchas gracias, muy interesantes sus preguntas. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Ok, a ver, otra pregunta dice, ok, si el universo tuvo un origen, ¿dónde empezó a existir la materia, tiempo y espacio? Sin embargo, hay un pilar que es que de la nada, nada sale. ¿Podríamos decir que el universo vino de lo que era a lo que es? A ver, podríamos decir que el universo vino de lo que era a lo que es. Ok, a ver, haciéndolo al inicio. Si el universo tuvo un origen, ¿dónde empezó a existir la materia, tiempo y espacio? Supongo que esa es una pregunta. La respuesta es que, bueno, la preposición donde implicaría una localidad. Y realmente, pues no creo que en el momento en el que tengamos la singularidad inicial, en el supuesto que haya comenzado a existir el universo, no creo que tuviéramos los parámetros suficientes para poder definir un sistema de coordenadas y poder ubicar un punto específico en el que digamos, aquí comenzó a existir el universo, porque eso en primer lugar implicaría que tendríamos un espacio sobre el cual poder definir dicho sistema coordenado. Pero el universo entendido como la realidad material, la realidad física, a la que aquí estamos haciendo comentario, se define precisamente como el espacio-tiempo. Entonces, o sea, no podríamos definir dicho sistema coordenado porque precisamente estaríamos dependiendo de un sistema de espacio-tiempo, el cual no tenemos todavía. No, es un poco reburujado de entender. Pero sí, no tendría mucho no sentido, no tendría caso definir dónde comenzó a existir porque no podríamos definir un sistema coordenado. Ahora, hay un pilar que es que de la nada nada sale. Efectivamente, es el principio ex nihilo nihil fit, que es que de la nada nada sale. ¿Podríamos decir que el universo vino de lo que era a lo que es? Bueno, aquí habría que definir a qué te refieres con del universo vino de lo que era a lo que es. Porque como ya mencioné en la ponencia, Santo Tomás consideraba que el acto creador del universo era una generación dada instantáneamente por Dios, de la cual no dependía de nada, ningún estado material previo, ni de ninguna potencia pasiva, ni nada. Por lo tanto, no es que decimos de que Dios vino, de que el universo vino de algo que era, sino que realmente el universo comenzó a existir a partir de la nada, de su misma contingencia, de su misma naturaleza de no ser nada, hacer algo en virtud de la omnipotencia de Dios. Es algo de lo que ya estábamos platicando en la ponencia. Tal vez yo creo que lo que te refieres es a lo de que cómo es posible que Dios pudo crear algo de la nada si el principio ex nihilo se mantiene. Pero no estoy seguro si te refieres a eso. Me gustaría saber si es eso a lo que te refieres. Muy bien, siguiente pregunta dice, ¿es correcto decir que los tiempos inició desde la creación? Ok, a ver, estoy entendiendo de la pregunta de que te refieres tiempos como la variable temporal, como el tiempo como tal. Sería correcto si identificamos a la creación con el comienzo temporal del universo. Por ejemplo, vamos a ponernos en tierra, vamos a poner los pies en la tierra y en lo que sabemos que es real y que es actual. Sabemos por el magisterio de la iglesia que Dios creó en un principio los cielos y la tierra. O sea, el acto creador se corresponde con el principio temporal en este mundo posible, si lo quieren decir así. Entonces, si decimos eso, es posible efectivamente decir que tuvimos un t igual a 0 en el momento en el que Dios crea las cosas. El tiempo es una variable que se define dentro del universo. El tiempo no puede definirse una variable temporal fuera del universo, precisamente porque no tenemos los parámetros necesarios para definir algo como el tiempo. El tiempo, ¿cómo se define? A día de hoy definimos el tiempo de muchísimas maneras, pero a día de hoy el sistema internacional define el tiempo mediante procesos mecánico-cuánticos de decaimientos de átomos
de distintos materiales. Y de esa manera define el segundo. Entonces, sí, podríamos decir que hubo un t igual a un t igual a 0 en el momento en el que Dios creó al universo, si identificamos la creación con el inicio temporal. Ok, me dicen, sí, me refiero a eso. Ok, bueno, pues aquí habrá de decir de lo mismo, el mismo comentario que ya dice Santo Tomás. No es que Dios haya tomado la nada y con eso haya hecho algo, sino que Dios, en virtud de su omnipotencia, en virtud de su mismo ser, crea las cosas, le da el ser a las cosas por medio de su misma acción instantánea, súbita, y de la relación que tiene en ese momento, bueno, de la relación creadora que tiene con las criaturas. No es como que Dios haya tomado la nada y con ello haya hecho algo, sino que lo que hace Dios es que simplemente crea, en virtud de su omnipotencia y de su mismo ser subsistente, a todas las demás cosas. Bueno, después me comentan, dice, porque Dios siempre ha existido, entonces creó el tiempo con el inicio de la creación. Sí, es correcto, sí, como ya lo había mencionado. Se afirma que Dios está en todas partes y puede oír nuestras oraciones, pero a la vez se afirma que es atemporal. ¿Cómo podría solucionarse esa aparente contradicción entre que está en todas partes y a la vez en ninguna? Ok, a ver, aquí habría que distinguir un poco entre la temporalidad y la inmanencia de Dios. Se afirma que Dios es atemporal en el sentido correcto de que Dios está fuera del tiempo. Entonces, efectivamente, estando fuera del tiempo, Dios puede oír nuestras oraciones y a la vez puede oír nuestras súplicas en virtud de una relación transitiva que tenemos las criaturas para con Dios. Es una relación de tipo modelo criatura-Dios, en el que la criatura tiene dicha relación con Dios. ¿Sí? Este es un caso sumamente complicado de explicar y es una de las discusiones que habíamos estado llevando las páginas Catolicismo Filosófico de mi amigo Andrés, que mañana dará una ponencia, nuestro amigo de Pensés, y yo respecto a la temporalidad divina. La tuvimos que suspender por cuestiones universitarias de mi parte y cuestiones personales de ellos, pero sí, en principio podemos decir de que no hay ningún problema entre que Dios sea temporal y que actúe con la creación temporal. Ahora, ¿cómo podría solucionar esta aparente contradicción entre que está en todas partes y a la vez en ninguna? Ok, ¿cómo es que podemos decir que Dios está en todas partes? Esto se da por virtud de la inmanencia de Dios. Dios es el ser subsistente, y en la primera vía tomista, Santo Tomás demuestra que todo cuanto existe existe en virtud de que Dios lo mantiene en la existencia. Dios actúa en todo momento, abusando un poco del lenguaje. Dios actúa en todas las cosas, en todo momento en que estas cosas existen, para poderlas mantener en la existencia. En este sentido, Dios está absolutamente en toda la creación, es omnipresente de forma inmanente en la creación, dado que sostiene en la existencia a todas las cosas. Entonces esa sería la manera en la que podría solucionarse dicha aparente contradicción. Dios está en las cosas en virtud de su ser subsistente, el cual le otorga la característica de ser inmanente. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Son muy interesantes preguntas. Muchas gracias de verdad. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sería inmanente y trascendental. Sí, es correcto. Dios por definición es un ser inmanente y sería trascendente a la misma realidad. ¿En qué sentido trascendente? En el sentido en el que no se identifica con el ser de las criaturas. En el comentario de la Suma Teológica desarrollado por la Biblioteca de Autores Cristianos, previo a la cuestión 2, me parece, que trata sobre la existencia de Dios, el que hizo el comentario, no recuerdo a día de hoy el nombre de la persona, comenta que la trascendencia de Dios se debe de entender en el sentido de que Dios es el ser necesario. La esencia y la existencia de Dios se corresponden, se identifican, pero en las criaturas la esencia no se corresponde con la existencia. Por lo tanto, el ser creado es contingente, mientras que Dios es necesario. Por lo tanto, Dios es trascendente al universo y a las cosas en este sentido. Sería inmanente en el sentido de que está presente en todas las cosas, no en un sentido local. Ojo, aquí hay que hacer una distinción. No es como que, aquí está Dios, lo tengo a mi ladito.
no es ese sentido en el que está diciendo, en el que nos estamos refiriendo a la inmanencia de Dios, sino que estamos diciendo de que Dios es inmanente en todas las cosas en virtud que la sostiene ontológicamente. Y esto no se contrapone a la trascendencia de Dios, porque la trascendencia de Dios es precisamente la razón que le da la inmanencia. Entonces sí, esa sería la respuesta a tu pregunta. La acción de creación no requeriría cambio, sin embargo no sería contradictorio a una de sus características, inmutable. A ver, aquí más bien habría que, aquí te pediría que por favor formules un poco más la pregunta, porque puede entenderse de distintas maneras. La acción de creación no requeriría cambio, sin embargo no sería contradictorio a una de sus características, inmutable. Ok, sí, efectivamente Dios es inmutable, pero aquí quisiera saber a qué te estás refiriendo, porque hay muchas objeciones que se levantan contra el Dios del teísmo clásico, sobre todo mediante la inmutabilidad, y no sé a cuál te estás refiriendo o cuál sea tu argumentación o tu pregunta al respecto. Ah, ok, la acción de crear requiere cambio. Ok, esta es una objeción muy interesante que básicamente que muchas personas hacen, sobre todo al momento de analizar la primera vida de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que se dice? Se dice de que Dios es el primer motor inmóvil. El que Dios sea el primer motor inmóvil implica necesariamente que Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Y de esto también podemos derivar el corolario a partir de la misma definición de ser subsistente de Dios. Entonces, en el acto creador, uno podría pensar que Dios crea, decide crear, y en ese momento realiza la creación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos pensando en Dios con las mismas categorías humanas. El problema es de que estamos pensando en Dios como si tuviera alguna potencia para poder hacer las cosas, pero Dios no es potencia, Dios es acto puro, Dios es actualidad pura, es el ser como tal. Entonces, aquí nuevamente nos volvemos a una discusión interesante en la cual podemos afirmar de que Dios, como dice Santo Tomás, genera todas las cosas de manera instantánea y súbitamente en virtud de una relación que tiene en virtud de una relación con la creación. Pero dicha relación, y esto es algo que tenemos que dejar en claro, no es de Dios para con la criatura, es de la criatura para con Dios, ¿sí? Dios no cambia en el acto creador. Entonces, una respuesta muy interesante y mucho más formulada de esto la pueden encontrar en el artículo publicado por Dante Urbina y escrito por mi amigo Jader José Ibarra de Thinking Thompson, que dice cómo puede un motor inmóvil, cómo puede Dios, el motor inmóvil, mover al primer motor. Algo así se llama su artículo, lo han compartido mucho. Otra posible respuesta, y bueno, él da una respuesta muy acertada. Y otra posible respuesta que yo he generado en el libro que estoy escribiendo acerca de la primera vida de Santo Tomás, va tomando una teoría que se llama el conceptualismo medieval, perdón, el realismo medieval. Desarrollar este argumento para poder responder a esa pregunta requeriría de mucho tiempo y de hacer muchas precisiones. Entonces, pues sí, lo que podría hacer sería pues darte las mismas respuestas que ya te di, y si tienes todavía alguna duda al respecto, puedes ir al artículo de mi amigo Hader, de Thinking Thompson, y puedes leerlo. Muy bien, otra pregunta dice, ¿tú crees que si en algún momento se logra la compatibilidad entre la física cuántica y la relatividad, podría llegar la ciencia a negar la existencia de Dios? Respuesta tajante, no. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano I ha dicho que todos los cánones y todos los dogmas definidos por la Iglesia Católica no pueden ir en contra de la ciencia y de la verdad. Esto es algo que nos deja entrever esto. No hay nada que sea verdadero y que contradiga, en este caso, a la existencia de Dios. Todo cuanto contradiga la existencia de Dios es falso. Otra manera de hacerlo es porque Dios no es un asunto de ciencia. La ciencia no puede estudiar el ser de Dios. La ciencia no puede estudiar el ser de las cosas. Dios
debe ser estudiado mediante la filosofía, mediante la metafísica. Ahí es donde tenemos que preocuparnos si encontramos argumentos en contra de la existencia de Dios, no en la ciencia. La ciencia no te va a decir nada respecto a si Dios existe o no existe, porque el objeto de estudio de la ciencia es la realidad física material, no la realidad divina, no la realidad metafísica. Entonces, en el supuesto caso en que la física cuántica y la relatividad pudieran llegar a unificarse, no encuentro manera en que podríamos en que podría darse una conclusión en contra de la existencia de Dios. Sería un salto injustificado. Hay que definir muy bien los límites de hasta dónde puede opinar la ciencia al respecto de la realidad. Y bueno, si estudiamos un poco de filosofía de la ciencia y filosofía de la naturaleza, nos daremos cuenta de que realmente la ciencia tiene un campo muy limitado para poder opinar sobre la realidad. Tan solo puede opinar respecto a las cosas empíricas, respecto al mundo material, pero no puede opinar respecto a cosas que no sean meramente materiales. Aparte que tiene muchos supuestos metafísicos de los cuales parte. Entonces, en conclusión, no podría llegar a negar la existencia de Dios. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Rafael, creo que ya se está haciendo un poco tarde. Me gustaría hacer Sí, claro. una pregunta. Se me acaba de ocurrir, la verdad no es la que te había planteado antes. Ok. Bueno, es algo así como por decir así una obsesión que se me ha ocurrido. Por ejemplo, si vamos un poco más allá de lo que habías expuesto en la parte de la física, por ejemplo, si alguien alega a los multiversos, por ejemplo, bueno, para que se entienda, a ver, supongamos, voy a hacer una analogía, por ejemplo, con un conocimiento que se tiene desde el colegio, ¿no? Por ejemplo, cuando te enseñan conjuntos, o tienes un conjunto universal, por así decirlo, tienes unos conjuntos dentro del conjunto universal, entonces imaginemos, por así decirlo, el multiverso como el conjunto universal, por así decirlo, ¿no? Y dentro, pues, como unos universos, para más o menos hacernos una idea. Eh, por ejemplo, muchos han alegado que cuando esos multiversos explosionan, chocan, se juntan, da origen a una explosión que hipotéticamente, por ejemplo, podría corresponder con el Big Bang de nuestro universo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, usando esto de la segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, podríamos decir que al menos el universo en el que estamos no sería eterno, ¿no? Pero esa regresión de explosiones, por así decirlo, en multiversos, podría ser esa secuencia infinita, por así decirlo, que se vaya hasta lo eterno. Ok. Entonces, a ver, la objeción es prácticamente, si tenemos una colección de universos, un multiverso, en el cual, mediante la interacción de un universo con otro, se puedan generar nuevos universos, podríamos entonces suponer de que nuestro universo es resultado de esta interacción y que dicha interacción puede rastrearse infinitamente hacia atrás del tiempo. Esa es la objeción, ¿no? Prácticamente, para Sí, ver si la estoy entendiendo bien. sí, ese es. Ok, muy bien. Aquí la respuesta que habría que dar podría ser de dos tipos, filosófica y científica. Científica primero. Desde la ciencia, yo respondería que, bueno, primero que nada hay que encontrar dicha evidencia para los multiversos. Porque, por ejemplo, el padre Manuel Carreira, él es alguien que expone muy bien y de una forma un tanto explícita y seca y dura la realidad que se vive muchas veces en física. Y es al respecto de la teoría de cuerdas, que me parece que apoya a esta idea de, no estoy muy enterado de la teoría de cuerdas, pero me parece que apoya esta idea de los multiversos. Él expone de que no hay que preocuparnos de cosas de las que todavía no tenemos evidencia empírica. Y es verdad, o sea, ok, uno podría responder, pues bueno, suena a una objeción bastante dura, pero realmente, ¿dónde está tu evidencia empírica? O sea, me estás haciendo un reclamo desde la ciencia. Entonces, yo desde la ciencia te estoy pidiendo evidencia que me indique la existencia de estos posibles multiversos. Y ya entonces vamos a pasar a discutir dicho argumento. No es una refutación propiamente. Ahora, una segunda respuesta que me gusta más
es a partir de los argumentos filosóficos, metafísicos. Y tenemos, por ejemplo, el argumento de la paradoja Grim Reaper, que es una paradoja del filósofo católico norteamericano Alexander Proust, el cual propuso, me parece que con ayuda también del filósofo Robert Kuhns, una paradoja que establece que si tenemos algo, un universo, una entidad, una realidad material en la cual transcurre el tiempo, si suponemos un pasado temporalmente infinito, eso nos lleva a contradicciones. Entonces, me parece a mí de que la mejor manera de responder a ese tipo de argumentos y sacarte quitarte de encima todos los argumentos científicos que tú quieras, todas las evidencias científicas o pseudoargumentos científicos a favor de un universo eterno hacia el pasado sería saca la metafísica y saca la filosofía. Demuestra que es lógicamente incoherente la existencia de un pasado temporalmente infinito. Y si logras hacer eso, como yo creo que se ha hecho con el argumento Grim Reaper, puedes ya decir, pues sabes que pues es muy bonito tu modelo y todo, pero no se corresponde con la realidad. Te lleva a aporías que son imposibles de resolver de forma lógica. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, bueno, más que nada lo decía, digamos, suponiendo, ¿no? Que hay evidencia, por así decirlo, ¿no? Como lo decía Santo Tomás, suponiendo el caso de que se pueda dar, ¿no? Ok. Pero exactamente, no opino lo mismo que tú, que desde la parte científica creo que habría muy poco que aportar o que refutar, más que todo sería filosófico, ¿no? Sí. Las cuestiones acerca de la eternidad del mundo, yo tiendo a pensar que más que ser cuestiones de la ciencia, son cuestiones de la metafísica y la filosofía. Porque llegamos a un punto, y aquí me adhiero totalmente al pensamiento del doctor Artigas, también en su libro Filosofía de la Naturaleza. Lo cito mucho porque me encanta, fue un libro que a mí me hizo recuperar el amor por las ciencias. Él establece que bueno, todo sistema físico, para poderlo estudiar, debe relacionarse con un sistema no físico. Él establece él establece este binomio entre sistemas físicos. Pero llegados al inicio temporal del universo, tenemos un sistema físico que se relaciona con un sistema no físico, a saber Dios, por ejemplo. Entonces dice, en este punto la ciencia ya no puede opinar. En este punto la ciencia ya no puede decir nada porque tenemos dos sistemas que no se corresponden y la ciencia ya no puede decir nada. Y aquí es donde entra la filosofía. Entonces sí, estoy de acuerdo y diría yo de que sí, efectivamente, la filosofía, la metafísica son las armas que uno debe de utilizar al momento de hablar sobre la eternidad del mundo o su inicio temporal. Muy bien. ¿Algo más que quisieras añadir? Bueno, me queda mi pregunta que te había comentado antes, pero aquí hay una en el chat, no sé si te parece. Oh, sí, es verdad, no lo había visto. Dice, desde un punto de vista de la física, ¿cómo definirías milagro y diferenciarlo con un hecho improbable por las leyes naturales conocidas o no conocidas? Ok, la definición de milagro. Desde un punto de vista de la física, te podría decir un físico cualquiera que no existen los milagros, porque realmente la física no los contempla. Y aquí me vuelvo a adherir al pensamiento del doctor Artigas. La ciencia puede estudiar sistemas físicos que se relacionan entre sí. Un sistema físico que se relaciona con otro sistema físico. Pero en el caso del milagro, hay algo muy interesante, porque el milagro, propiamente definido bajo una percepción católica, es la acción divina de Dios en el mundo. Y es una acción extraordinaria, una acción que se puede dar de distintas maneras. Entonces, bajo este punto de vista, yo diría de que la física no puede realmente definir qué es un milagro como tal, porque relacionas un sistema físico con un sistema no físico como tal. Eso ya es cosa de la filosofía. Y yo me dirigiría entonces, bajo esos supuestos, a que el milagro es simplemente la acción divina que se da en el mundo en virtud de acciones extremadamente increíbles o improbables que la divina providencia nos da, nos provee. Por ejemplo, la curación inexplicable de alguna enfermedad. ¿Y cómo lo diferenciaría de un hecho muy improbable por las leyes naturales conocidas o no conocidas? Bueno, de las leyes naturales no conocidas no podría opinar porque no conozco dichas leyes y no sé este, que,
qué dicen esas leyes, como para poder dar una respuesta. Pero de las leyes naturales conocidas, aquí hay distintas escuelas de pensamiento, aquí hay distintas opiniones. Algunos dicen de que el milagro se define de algo, de un evento improbable, en el sentido en el que el milagro rompe con las leyes de la física en el momento en el que se efectúa. Otros dicen que no. Otros dicen de que el milagro simplemente se da como la acción divina que puede dejar algún rastro en el mundo. Ahora, al respecto de estas cosas, de estas cuestiones de los milagros, realmente yo pienso de que la física se fija en las apariencias. Eso hay que dejarlo muy bien claro. La física se fija en lo que ocurre, en la actividad material. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de milagros, todos los domingos cuando vamos a misa contemplamos el mayor milagro de todos, que es la transubstanciación. En el momento en el que el sacerdote eleva la hostia y pronuncia las palabras de la transubstanciación. En ese momento vemos el mayor milagro que ocurre sobre la tierra. El asunto es de que la física, si hacemos la física a la hostia consagrada, nos va a decir que sigue siendo pan, porque se esconde bajo los accidentes. La esencia del cuerpo y la sangre de Cristo se esconde bajo los accidentes. Entonces, propiamente dicho, un milagro no tiene por qué ser una acción impresionante, increíble, sino que simplemente debe de ser la mera acción de Dios, de la divinidad, en la realidad material. ¿Y cómo se diferencia de algo que puede ser físico o algo que puede ser divino? Bueno, para esto se llevan muchos estudios y la verdad yo desconozco cuáles sean sus criterios para evaluar, los criterios canónicos de la Iglesia, para evaluar la diferencia entre un milagro y un acto físico sumamente improbable. A ver, otra pregunta. Si puede haber causa sin tiempo, como creo que dijiste, ¿podría la causa y el efecto darse al mismo instante? Creo que mencionaste que Dios crea instantáneamente, quizá entendí mal. No, entendiste muy bien. De hecho, es lo que Santo Tomás defiende. La causa y el efecto no siempre tienen por qué ser causa y efecto. Primero causa y luego efecto. Sino que a veces la causa y el efecto son instantáneos. Y es lo que defiende Santo Tomás y lo que responde ante la primera imposibilidad, como ya veíamos. Pueden haber causas instantáneas que no requieran de tiempo para poder ser. De hecho, el principio causal, tal como lo dice Kant, como lo dice Hume y como lo dice Santo Tomás, no requiere de tiempo. El tiempo es un agregado que nosotros observamos en nuestra realidad y bajo nuestra percepción temporal y contingente, pero no tiene por qué ser así en la realidad metafísica. El tiempo puede haber un cambio, puede haber una causalidad sin que ocurra ni un segundo de tiempo, instantáneo. Muy bien, ¿algo más? Creo que por el tiempo ya finalizamos. Ok. ¿Puedo responder la última pregunta que acaban de hacer en el chat o quieres ya pasar con la tuya? Ya la última, que sea la última. Ok. ¿Sí pueden darse al mismo instante? ¿No llevaría a la causa sui? No, porque la causa sui es otra cosa. La causa sui es una causa que se causa a sí misma. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos que dicen de que por qué el universo no es su misma causa, por qué la causa del universo no puede ser el mismo. Eso es una causa sui, una causa que se causa a sí misma. El problema es de que para que esto ocurra, la causa que se está causando a sí misma debería de existir antes de que se cause a sí misma. Entonces tenemos ahí un círculo vicioso. En el caso en el que estamos diciendo aquí de Dios como causas instantáneas, estamos diciendo que Dios causa la creación de forma instantánea. No, Dios no se causa a sí mismo, ni la creación se causa a sí misma, sino que Dios causa la creación. Esto ya es diferente a la causa sui. Bien, Muy gracias, bien. Rafael. La última pregunta entonces que te había formulado antes es em, ¿cuál crees tú que serían algunos temas en donde tanto la física como la filosofía de Santo Tomás pueden coincidir, ¿no? Compactar y hacerse un estudio de repente? Ok, mira. Hay muchos campos en los que la filosofía y la ciencia se cruzan. De hecho, toda la ciencia, y bueno, como estudiante de física se los puedo decir, muchas veces cuando lees de física, a veces parece que estás leyendo filosofía. Entonces, bajo la filosofía de Santo Tomás, puedes aplicarla a muchísimas cosas, a la ciencia, a la política, como ya veían el día de ayer,
a la misma filosofía, a la teología, etcétera, etcétera. Pero particularmente un campo donde puedas desempeñar tanto labor científica como labor filosófica, diría yo que sería la filosofía de la ciencia y la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la ciencia, que es el estudio epistemológico del conocimiento científico, y la filosofía de la naturaleza, que es el estudio metafísico de la realidad natural bajo las categorías filosóficas y científicas. Entonces, para cualquiera que quisiera indagar un poco en esta relación entre ciencia y metafísica, entre ciencia y filosofía, les recomendaría yo que empiecen a estudiar filosofía de la naturaleza y filosofía de la ciencia. Y en particular yo podría recomendar dos libros, que vendría a ser el primero, Filosofía de la Naturaleza, del doctor Mariano Artigas, que ya he citado mucho, y Aristotle Revenge, del doctor Edward Fraser, que son libros de filosofía de la naturaleza. También está un libro que se llama Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science, algo así se llama. Y ese libro es un poco más avanzado, sí es bastante denso de entender, necesitas tener muy bien las categorías memorizadas para no perderte, pero también está muy interesante y te demuestra cómo es que la ciencia de Santo Tomás y de Aristóteles puede convivir con que la filosofía de Santo Tomás y Aristóteles puede convivir con la ciencia de la física moderna y de toda la ciencia moderna que se está realizando a día de hoy. Sí,